Bueno, quiero mencionar, hermanos, que en los libros proféticos, los libros más usados por Juan en el libro de Apocalipsis son Isaías. Se cita 46 veces en el libro de Apocalipsis. Hay citas directas, alusiones o ecos de mensajes que se dan en el libro de Isaías, en Apocalipsis. En Apocalipsis hay 31 alusiones a Ezequiel, 29 al libro de Daniel y 27 del libro de los Salmos. Nótese que 3 de los libros más usados por el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, son libros proféticos. Son profecías de mensajes de exhortación, consolación y edificación de parte de Dios al pueblo de Israel, particularmente explícitamente a los judíos que habían estado principalmente Ezequiel y Daniel durante el exilio, Isaías antes del exilio. Y el libro de Apocalipsis utiliza estas alusiones. Por eso es que es importante conocer a los profetas y es bien interesante cómo Apocalipsis cita ciertos pasajes. Bueno, quiero mencionar que hay en la escatología, el estudio del fin de los tiempos, hay varias posiciones. Está el amilenialismo, que dice que el milenio es solamente simbólico para hablar entre el tiempo de la resurrección de Jesús, en que la gente viene a Cristo, su reino se expande, hasta el tiempo de la venida de Cristo, donde el Señor ponga fin a todas las cosas y venga a juzgar la maldad y el pecado. El premilenialismo tiene dos ramas, hay dos formas de ser premilenialista. El premilenialista cree que Cristo viene antes del milenio y que hay un reino de Cristo de 1000 años y después hay una rebelión contra Cristo y entonces ya viene el fin. Pero el premilenialismo, que cree en un reino literal de 1000 años en la tierra, está el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. El más conocido en nuestros tiempos, que la mayoría de las iglesias cree, sobre todo el rapto secreto de la iglesia, por ejemplo, se llama premilenialismo dispensacional. Este premilenialismo surgió principalmente en el siglo XIX, aproximadamente en 1850, con un estudioso bíblico irlandés que se llamaba John Nelson Darby. Y después se hizo famoso a través de la Biblia de Scofield y a través de las películas cristianas como Dejados Atrás. Es la posición más conocida. Repito, nunca debemos estarnos peleando por cómo va a suceder el fin. Lo más importante es que sepamos que Cristo va a volver. El premilenialismo histórico ve que la nación de Israel experimentará una salvación nacional en el milenio, pero no habrá restauración nacional de Israel. Israel no tendrá un papel o función especial que sea distinta de la iglesia. Es parecido al milenialismo en cuanto a su posición sobre Israel. Pero el premilenialismo dispensacional sostiene que la nación de Israel será salva y restaurada a un lugar de preeminencia en el milenio, diferente a la de la iglesia. O sea, hay una restauración nacional de Israel. Entonces, hermanos, ¿por qué comparto esto? Porque cuando leemos el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, el libro de Jeremías inclusive, pero más Ezequiel e Isaías, hay alusiones donde podemos pensar que está hablando de profecías que no se han cumplido sobre una restauración del Israel étnico. Y por eso es que hay muchos cristianos que han abrazado la posición del premilenialismo dispensacional. Pero también los profetas, como vamos a ver, usan juego de palabras, usan herramientas retóricas para pintar un futuro maravilloso cuando el pueblo es fiel a Dios y se somete a Dios. Y ahí es donde está nuestra lucha de nosotros como intérpretes bíblicos. Porque nos preguntamos, ¿qué pasajes debo interpretar literalmente sobre la gloria que vendrá al pueblo de Dios cuando sean fieles a Él o cuando Dios hace ciertas promesas? ¿Y qué pasajes son solamente simbólicos y no debemos interpretar literalmente? Y eso, hermano, es una lucha académica, espiritual, en la que leemos la Biblia y tratamos de entender el plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios para Israel, el plan de Dios para las naciones, y es algo que no es fácil y que tenemos que tener humildad para reconocer cuando son temas difíciles. Pero poco a poquito vamos a ir aprendiendo algunas de esas cosas. Mi consejo, como el privilegio que Dios me permite ser tu maestro en el seminario bíblico en línea,
es que no te preocupes por las cosas secundarias. No te preocupes por los temas que son difíciles. Estúdialos, ve cuáles son las diferentes posiciones, trata de entender pasajes, vas a luchar con pasajes y muchas veces no hay una posición perfecta porque abrazas una posición y tienes 4 versículos en contra de tu posición. Pero si abrazas la otra posición, tienes 6 versículos en contra. Y es que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas que Dios nos ha revelado con claridad, tenemos que vivir de acuerdo a su palabra y servirle y ser fieles. Así que no te preocupes por cosas secundarias. En las cosas esenciales tenemos unidad de saber que Cristo volverá, de saber que Dios es fiel a sus promesas, de saber que aquel que está en Cristo es una nueva creación, que tenemos vida eterna y que la maldad que vemos avanzar en el mundo, la obra de Satanás que vemos destruir vidas, familias, hogares, naciones, va a llegar a su fin algún día y Dios ha determinado que un día va a decir hasta acá. Y mientras tanto, lo que tenemos que hacer es ser fieles en proclamar su palabra. Muy bien, espero que sea de bendición esta enseñanza. Sé que es compleja, así que por favor aguántame, ten paciencia. Y eso que solamente estoy en la superficie, pero el tiempo que tengo para compartirte esto es tiempo limitado, pero es valioso y es importante.